¿Cómo están? Buenas noches a todas y todos. Me da muchísimo gusto poder estar aquí con el instituto. Bueno, yo me presento, mi nombre es Nucia Seminario, soy abogada, tengo una maestría en docencia universitaria y gestión educativa y la segunda maestría en defensa de los derechos humanos con especialidad en pueblos indígenas. Soy investigadora RENACI nivel 7 del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC, del gobierno peruano y pues he realizado una estancia en jurídicas de la UNAM. Realicé mi, a ver, estoy escuchando, ¿no? Que me pueden ayudar y silenciar, que no, Sí, a ver, les doctora, voy a pedir, permíteme. por favor, que si me pueden apoyar porque no estoy escuchando y no puedo, no vamos a poder, si no estamos en silencio, no vamos a poder llevar la clase, ¿cómo ven? Entonces vamos a tratar de silenciarlos. ¿Sí, adelante? Ya, ahora sí, muy bien, excelente. Bueno, y me da muchísimo gusto que haya gente de otros países. Bueno, yo he vivido en México un tiempo y también en Guatemala. He hecho una estancia en la Academia de las Lenguas Mayas, aprendí maya cachiquel en la academia, entonces me siento muy identificada con la comunidad cachiquel y pues me da muchísimo gusto que haya mucha gente de Guatemala. Le tengo un gran aprecio, un cariño a todos los hablantes de los idiomas mayas y no mayas, por supuesto, ¿no? Y también México. He vivido en Chiapas y pues también de igual manera, ¿no? Con las lenguas indígenas mexicanas, ¿no? Entonces me da mucho gusto que haya gente de Guatemala, de México, también de otros países, que eso realmente me emociona bastante. El día de hoy voy a exponer el tema titulado La protección jurídica de las lenguas indígenas en América Latina, ¿no? Un poco vamos a ver cuál es el reconocimiento de las lenguas indígenas que han hecho algunos países. Para esto he seleccionado 6 países como Perú, Bolivia, Ecuador, Guatemala, México, ¿no? Colombia, ¿no? Vamos a ver un poco la oficialidad de las lenguas indígenas, su reconocimiento constitucional, qué están haciendo otros países, qué no está haciendo eh, los otros estados, ¿no? Entonces vamos a hacer por ahí un análisis microcomparativo, ¿de acuerdo? Y todo esto se da en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, ¿de acuerdo? Hoy día es un día para conmemorar. Desde el año 1999 se ha proclamado el Día Internacional de la Lengua Materna en aras de promover y concientizar la diversidad lingüística que existe en el mundo, pero también para que todos nosotros podamos mitigar o eliminar estas barreras de discriminación lingüística que muchas veces existen en la sociedad, nuestros prejuicios, estas injusticias o también las denominadas desigualdades estructurales. ¿De acuerdo? No pensé que iban a ser tantos, pero bueno, yo he hecho como una especie de dinámica, así que pues vamos a compartir la pantalla. A ver, yo voy a compartirles un link y yo quiero que ustedes me digan en el link, van a hacer clic en el link, ahí está, aquí. Uy, ¿qué pasó? No puedo compartir el link. A ver un momento. Y ahora sí. Ya, van a hacer clic en el link y quiero que ustedes pongan las 2 palabras que se les viene a la mente que ustedes entienden por lengua. Ya, las 2 palabritas que ustedes creen que se venga a la mente. A ver, cuando yo digo lengua, ¿qué es lo primero que pienso? A ver, ¿quién quiere participar? Hagan clic ahí. Ajá, ahí está en el link. Tienen que poner aquí la palabrita. Ingresen al link y ponen las palabritas. A ver, acá dice identidad cultural, habla, comunicativo, idioma, sistema, global, comunicación, vida, muy bien. Ajá. Cultura, sistemas de comunicación, ujú. Cosmovisión, muy bien. Identidad cultural, noción de vida, original, originario también, palabra, muy bien, ¿no? Miren cómo se está llenando, ¿no? Interacción, cosmogonía, sistemas de comunicación. A ver, aquí también en el chat, ¿no? También está órgano para hablar, origen, cultura,
comunicación, identidad, muy bien. Lengua materna, ajá. Qué lindo, de verdad. Miren cómo estamos construyendo todo este panorama, ¿no? Lo que nosotros creemos o concebimos de lengua, ¿no? Cuando pensamos en lengua, acá ya, comunicación, cultura, idioma, humano, identidad, sistema, raíces, lenguaje, autóctono, modo de vida, noción de vida, ¿no? Bueno, acá vemos también la interacción entre individuos, ¿no? Sentido de pertenencia, dicen por aquí en el chat, parte del cuerpo, alfabetización, costumbres, humano, nacionalidad, pensamiento, raíz. Uy, qué lindo de verdad, qué lindo como vemos aquí que estamos construyendo este concepto, ¿verdad? Entonces, eso precisamente vamos a conversar el día de hoy. El día de hoy se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna, ¿no? Y ustedes han defendido qué es lengua. Pero antes de iniciar esta exposición, pues hemos hecho aquí un pequeño, un pequeño recuento de lo que nosotros entendemos por lengua. Y antes de comenzar, me gustaría leer esta frase de Miguel León Portilla, ¿no? Que fue un historiador bastante conocido, lingüista náhuatl, ¿no? Mexicano, ¿no? Por aquí hay personas de México, ¿no? Y él decía lo siguiente, ¿verdad? Uno de sus poemas, este es un extracto, ¿no? Cuando muere una lengua, entonces se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a cuanto es ser y vida en la tierra, ¿no? Cuando muere una lengua se empobrece toda la humanidad, toda una nación, ¿verdad? Toda una historia y una cultura. Y precisamente el día de hoy vamos a nosotros comprender qué es lengua, qué es idioma, qué es dialecto, qué dicen algunos países de la región, sobre todo de América Latina, sobre este reconocimiento en cuanto a las lenguas y por qué es importante que sus constituciones u dispositivos legales se reconozca a la ley, ¿no? Entonces, este es el índice de esta exposición, ¿no? La introducción, los objetivos, hay una metodología también porque esto ha sido trabajo de investigación durante 4 años, ¿no? El marco teórico también es importante nosotros hablar qué es lengua, qué es idioma, el derecho al idioma, ¿no? Saber, conocer el marco jurídico internacional desde una perspectiva de los derechos humanos y vamos a aterrizar al derecho comparado, ¿no? Los resultados de la investigación y por supuesto las conclusiones, ¿no? Entonces, el día de hoy nosotros vamos a, número uno, comprender los principales conceptos de qué es idioma, qué es lengua indígena y qué es dialecto, ¿no? Conocer el marco jurídico apropiado y pertinente sobre la protección del derecho al idioma, ¿no? Todos nosotros tenemos derecho a usar nuestro idioma propio, nuestro idioma materno, de las instancias públicas o tal vez en las esferas privadas. ¿No? Es nuestro derecho humano. Pero ¿dónde está reconocido este derecho? Vamos a analizar, ¿verdad? En qué tratados internacionales, ¿no? También vamos a aprender sobre la diversidad lingüística en América Latina, así como el marco jurídico. ¿Qué está haciendo Bolivia? ¿Qué está haciendo Colombia? ¿Qué está haciendo Perú, Guatemala, México, ¿verdad? ¿Cuál es su marco jurídico constitucional? En algunos países son idiomas oficiales, en otros países como en Guatemala son idiomas nacionales, ¿no? Entonces vamos a ver un poco qué política pública hay, qué presupuesto, ¿no? Un poco para nosotros conceptualizar. Muy bien. Entonces, ya habiendo hecho este recuento, vamos a comenzar. Esta es la introducción, que es la primera parte, ¿no? Cuando nosotros hablamos del Día Internacional de la Lengua Materna, debemos señalar que fue una iniciativa de Bangladesh, ¿de acuerdo? El Día Internacional de la Lengua Materna fue aprobada en una conferencia general en la UNESCO en los años 1999, ¿no? Y se ha celebrado a partir del año 2000, cada año siempre se conmemora, se celebra este día con la finalidad de eh, recordar que el mundo es diverso. Lingüísticamente, existen culturas, existen lenguas, existen tradiciones, como tal, en elementos intrínsecos que pertenecen a cada individuo. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que en el mundo se promueva que existen diversas lenguas. Existen grupos que hablan distintas lenguas a las predominantes en determinados territorios. Bajo esa premisa, estos grupos deben fortalecer su identidad cultural y deben hacer uso de su idioma propio, de su idioma materno, con la finalidad de poder promover, revitalizar, preservar. ¿De acuerdo?
Y pues precisamente se conmemora ese día con la finalidad también de mitigar o eliminar cualquier tipo de barrera lingüística o discriminación lingüística que exista en la sociedad o también a nivel de Estado. Entonces, un poco se hace este recuento y se reafirma y se conmemora esta diversidad que existe en el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, este es precisamente es cada 21 de febrero, hoy estamos 21 de febrero, así que vamos a celebrar todos juntos el Día Internacional de la Lengua Materna. La metodología de este estudio fue cualitativo, de alcance tipo exploratorio como tal. El diseño que se usó fue teoría fundamentada. El método dogmático jurídico, porque se hace recopilación de leyes, tratados internacionales, todo este marco jurídico y también de autores que definen qué significa lengua, qué significa idioma, ¿no? Y pues para eso se usó la técnica de análisis documental y el instrumento del sistema de fichaje. ¿De acuerdo? Entonces es una investigación que se ha realizado de años y realmente espero que sea de provecho para ustedes. Muy bien. Ya habiendo iniciado con la introducción, ya hicimos esta conceptualización de qué es lengua, vamos a iniciar de lleno con el marco teórico. Vamos a ver ahora pueblos indígenas, lenguas indígenas, idioma, dialecto y derechos lingüísticos. ¿Ya? Yo sí quiero hacer hincapié que el Día Internacional de la Lengua Materna es un día donde todos conmemoramos el idioma propio que tenemos, nuestro idioma materno. Sin embargo, en esta ocasión ya que yo he delimitado el estudio en el reconocimiento de las lenguas indígenas en las constituciones de América Latina, solamente voy a centrar mi estudio en el derecho al idioma de los pueblos indígenas. ¿De acuerdo? Porque yo podría hablar también de la comunidad sorda que tiene la lengua de señas, o podría hablar del tipo de medio de comunicación que tienen los sordociegos, porque también es idioma, por supuesto. Pero en esta ocasión, yo solamente estoy delimitando el estudio en pueblos indígenas. Y en consecuencia, en lenguas indígenas. ¿De acuerdo? Solamente para recalcar esto, ¿sí? Porque siempre cuando se habla en lengua materna, siempre asocian con pueblos indígenas o comunidad sorda, entonces solamente para comentar. ¿De acuerdo? Y en este marco teórico vamos a analizar qué son pueblos indígenas, qué son lenguas indígenas, qué es idioma, qué es dialecto y qué son los derechos lingüísticos. El derecho que tiene toda persona a usar su lengua materna en el ámbito público y privado y que nadie puede ser discriminado por hacer uso de su lengua materna. ¿De acuerdo? Así que vamos a comenzar esta construcción teórica, ¿de acuerdo? Para ir desmenuzando poco a poco y vamos a ir comparando también lo que nosotros hemos detallado en la primera parte que es la participación de todos ustedes, ¿no? Cuando nosotros hablamos de pueblos indígenas, a nivel de Naciones Unidas, no existe una definición exacta. Ya no existe una definición exacta de pueblos indígenas. Se ha tratado de hablar de pueblos indígenas en el convenio 107 de la OIT, que fue el primer convenio sobre poblaciones indígenas y tribales del año 1957. No se dio una definición somera sobre poblaciones indígenas en esas épocas, se denominaba. Sin embargo, en la actualidad, el Tratado Internacional máximo que reconoce los derechos de los pueblos indígenas es el convenio 169 de la OIT, que se publica en el año 1989, ¿de acuerdo? Y en este convenio, en sus primeros artículos, define de manera muy tentativa qué son pueblos indígenas. Sin embargo, en la actualidad, ni Naciones Unidas ni la academia ha definido o existe una definición estándar o precisa y concisa de pueblos indígenas, ¿no? Por ejemplo, hay algunos autores como James Anaya, que es un autor muy reconocido que él habla sobre el derecho internacional de los derechos de los pueblos indígenas, y también Aroca, por ejemplo, ¿no? Una definición que ellos señalan, ¿no? Los pueblos indígenas están viviendo en sus tierras antes que vinieran los colonizadores, antes de la llegada de las conquistas, antes de la época de la colonización, ya existían pueblos indígenas, ¿de acuerdo? Y establecen, ¿no? Y a pesar de todo este tiempo transcurrido, aún siguen conservando sus características culturales, económicas, políticas, sus características lingüísticas, ¿no? Que tienen una característica especial que son distintas a de los demás sectores del. Entonces vemos aquí, acá hay una definición por ahí, ¿no? Que menciona que los pueblos indígenas son aquellos grupos que han existido antes de la llegada o del descubrimiento de América, antes de la colonización, etcétera, etcétera.
y que a pesar de todo este tiempo transcurrido hasta la actualidad, aún perseveran esta identidad cultural, lingüística, religiosa, económica, política, estos modos de vida, ¿no? Entonces, ahí damos una definición, ¿de acuerdo? Por otra parte, el convenio 169 de la OIT, en su artículo 1, inciso 2, define lo siguiente: considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica, ¿no? Vemos una característica que es la conexión territorial, ¿no? La disposición territorial, ¿no? Descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica determinada, ¿no? A la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o también el establecimiento de las actuales fronteras, ¿no? Y que a pesar de todo lo que ha sucedido, todo el tema de la colonización, todo este tema de la discriminación, todo este tema de la lucha por la reivindicación y su reconocimiento, han conservado sus propias instituciones. Hablamos de instituciones sociales, económicas, culturales, políticas y lingüísticas. ¿De acuerdo? Sus instituciones lingüísticas, porque la lengua forma parte de la cultura. Ustedes muy bien lo han definido, la lengua, muy aparte de ser un sistema de comunicación, ¿verdad? Puede ser oral o escrito, eh, forma parte de un elemento intrínseco de todos nosotros. Y gracias a la lengua, nosotros podemos comunicarnos libremente y realizar nuestras actividades diarias. Pero también gracias a la lengua, nosotros pertenecemos a un determinado grupo colectivo. Y eso hace que nosotros fortalezcamos nuestra identidad individual como individuos netamente, pero colectiva dentro de un grupo. Y hace también de esa manera que se puedan fortalecer nuestras instituciones sociales, culturales. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una definición que ha dado Naciones Unidas, ¿no? Y Naciones Unidas también ha establecido que existen dos criterios de identificación, ¿no? El objetivo y el subjetivo, ¿no? El criterio objetivo es que para el reconocimiento de pueblos indígenas debe existir una conexión territorial, ¿no? Debe haber ahí dentro de la ubicación geográfica, el miembro del pueblo indígena originario debe sentir una conexión, hay un sentimiento de pertenencia, ¿verdad? Una conexión o un vínculo bastante fuerte con el territorio, ¿verdad? Por ejemplo, en Perú, en algunas comunidades andinas, la tierra es la Pachamama, ¿no? La madre tierra, ¿no? Pero para otros, en otros pueblos indígenas o en otros espacios geográficos, para mí la tierra no podrá significar nada, pero para pueblos indígenas, en este caso en andinos, la Pachamama, ¿no? Es una deidad, la madre tierra, ¿verdad? Entonces existe un vínculo incluso con la naturaleza, con el espacio geográfico, existe un vínculo con el modo de vida, ¿verdad? Muy aparte de realizar sus actividades diarias, también existe un vínculo religioso, espiritual, entonces existe una connotación dentro de esta conexión territorial. No solamente es un vínculo del territorio, ¿no? Yo pertenezco a este territorio y ahí realizo mis actividades. No, existe un vínculo espiritual, existe un vínculo comunal, existe un vínculo que materializa y va mucho más allá del tema de territorio, ¿no? Hablar de territorio es sumamente extenso, no hablamos del medio ambiente, de la naturaleza, ¿no? Sobre todo en temas espirituales, ¿no? Por ejemplo, el que está en Guatemala, ¿no? En Guatemala, aquí no me van a dejar mentir las personas de Guatemala, ¿no? El jaguar, ¿no? Hay que se habla la historia de Popol Vuh, el jaguar, el Museo del Jaguar, ¿no? Entonces tiene una connotación de deidad, ¿verdad? Entonces vemos que en algunas culturas se analiza un poco eso, ¿verdad? El jaguar como sinónimo de deidad, ¿no? Entonces, un poco de esto haciendo este recuento, ¿verdad? Luego seguimos con la continuidad histórica, ¿verdad? Si bien es cierto, como muy bien lo decía el convenio 169 de la OIT, los pueblos indígenas descienden en poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica determinada, ¿no? Bajo esa premisa existe una continuidad histórica, ¿no? Y que vienen fomentando sus costumbres, tradiciones, modos de vida, culturas de manera oral, bajo esta continuidad histórica. Y por último, el criterio objetivo también que habla sobre las instituciones distintivas que vendrían a ser, tiene su propio sistema de administración de justicia, por ejemplo, las propias elecciones, modos de vida, actividades diarias, cotidianas, ¿no? Por ejemplo, también el tipo de crianza que se les da, tradiciones. Entonces, vemos un poco estos alcances, ¿de acuerdo?
Y por último está el criterio objetivo, que es la autoidentificación, ¿verdad? Que establece precisamente que, muy aparte de tener todas las características del criterio objetivo, yo también me tengo que sentir autoidentificado como parte de un pueblo indígena. No basta que yo tenga conexión territorial, haga uso de la lengua, que tenga una continuidad en temas religiosos, en modos de vida, actividades diarias, familiares, comunales, sino también, y el criterio más importante que establece el convenio 169 es la autoidentificación, que yo me reconozca como parte de un pueblo indígena, ¿de acuerdo? La UNESCO en el año 2019 estableció que a la actualidad el 22% de la población está compuesto de pueblos indígenas. Quiere decir que alrededor de entre 370 y 500 millones de personas representan esta diversidad. Y actualmente en el mundo se hablan casi 7.000 lenguas. 7.000 lenguas. En América Latina existen alrededor de 500 a 550 pueblos indígenas, ¿de acuerdo? Y de esos 500 a 550 se hablan entre 500 a 700 lenguas indígenas. ¿De acuerdo? Los países con mayor diversidad lingüística en América Latina son Brasil. En Brasil se hablan más de 130 lenguas indígenas. En México se hablan 68 lenguas indígenas. En Colombia se hablan 65 lenguas nativas y dos criollas. Y Perú se hablan 48 lenguas indígenas originarias, ¿no? Luego también tenemos, por ejemplo, Bolivia con 36 lenguas originarias. También está Guatemala con 22 idiomas mayas y dos idiomas no mayas, que son el Xinca y el Garífuna. Y, por ejemplo, en Ecuador se hablan 14 lenguas ancestrales, ¿no? Y todo esto lo vamos a analizar un poco, ¿de acuerdo? Entonces, un poco para que ustedes sepan que el país con mayor diversidad lingüística es Brasil, seguida de México. De hecho, México y Guatemala fueron los primeros países en el año 2003 de publicar una ley, la Ley General de Derechos Lingüísticos en México y la Ley de Idiomas Nacionales en Guatemala. Una se publica en marzo del 2003 y la otra en mayo del 2003. Pero estas leyes, estos dispositivos legales reconocían a los idiomas como tal. En el caso de México se le da a las lenguas indígenas el estatus de idiomas oficiales, que son de uso obligatorio y de obligatorio cumplimiento por parte del Estado. Y en Guatemala hablamos de idiomas nacionales. ¿De acuerdo? Entonces, un poco para que ustedes sepan este dato muy importante, que México y Guatemala en el año 2003 fueron los primeros países en publicar una ley, un texto normativo que regulaba la oficialidad de las lenguas, ¿no? Que toda persona tiene derecho a usar su lengua en los medios de comunicación, en la educación, a recibir una justicia en su lengua, que el Estado pueda adoptar políticas lingüísticas apropiadas, ¿verdad? Políticas lingüísticas institucionales, ¿verdad? Hay otros países como en Guatemala, por ejemplo, que existen políticas lingüísticas comunitarias o familiares, ¿no? Entonces, un poco para que ustedes sepan esta diversidad que ha tenido, bueno, que tiene América Latina, ¿no? Que ha sido reconocida, ¿no? En las constituciones políticas también, por supuesto, ¿no? En su constitución política de Colombia del año 91 ha reconocido también esta diversidad de lenguas. La constitución política del Perú también en el artículo 48, su constitución política vigente, que es del año 93, de igual manera reconocida. Entonces, vemos que esta diversidad lingüística ha sido reconocida no solamente de un plano internacional o en un aspecto social, sino también en un aspecto jurídico. Y eso es muy importante porque hace que los estados hagan obligatoriamente, publiquen una ley, una política pública, algún plan, algún programa nacional con la finalidad de garantizar que todos los hablantes de estas lenguas hagan uso de esta misma. Que todos los hablantes, en este caso de las lenguas indígenas, puedan acceder a una salud en mi idioma, a una educación en mi idioma, a la justicia en mi idioma, a la participación política en mi idioma. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Y, por ejemplo, Perú también tiene una ley, ¿no? La Ley de Lenguas del año 2011 y su reglamento aprobado mediante decreto supremo en el año 2016. Pues también la mayoría de países de América Latina, como Bolivia, Colombia, que publican después ya en el año 2010, 2012, su ley de lenguas,
la ley de lenguas indígenas, la ley de derechos lingüísticos, se han inspirado en las leyes de México y de Guatemala, porque han sido los dos primeros países, una vez más, una en marzo del 2003 y Guatemala en mayo del 2003. Entonces ahí me parece muy interesante, ¿no? La Constitución Política de Guatemala también del año 85, también de igual manera ha estado presente ahí, ¿no? Con respecto a el tema de las lenguas, ¿no? Pero un poco estoy yo centrando para luego ya arribar, vamos a ver detalladamente cuáles son las leyes, los artículos, ustedes van a tener todo este material, no se preocupen. Ya habiendo definido qué son pueblos indígenas, sabemos que no hay un concepto estricto, no hay una definición exacta, la academia ha tratado de algunos conceptos, sin embargo, no son estáticos, fijos, van cambiando, ¿verdad? Entonces, vemos ahí que ya tenemos algunos criterios que son importantes para el reconocimiento de los pueblos, que son los criterios objetivos y subjetivos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar de lengua indígena, lengua, idioma y dialecto. No, pero antes de hablar de lengua indígena, y no hay muchos lingüistas. Por ejemplo, está Lorena Córdoba, que es una lingüista mexicana. También está la profesora Mireya Yataco. Por ejemplo, en Perú está el lingüista Agustín Panizo, que son personas que han definido lengua indígena en sus libros, también están, hay muchos autores, ¿no? Muchos autores que nosotros vamos a analizar, ¿no? Y también muchos autores como Enrique Hamel, por ejemplo, que es un lingüista, sociolingüista, ¿no? Que trabaja en México, en la UAM, ¿no? Él también ha definido el tema de qué son lenguas indígenas, ¿no? O Alex Muñoz, etcétera, etcétera, que son referentes muy importantes. Pero antes de entrar a tallar esto, yo primero creo que es importante que sepamos qué es lenguaje, qué es lengua, qué es idioma y qué es dialecto, ¿no? Porque hablar de esto, pues, es bastante confuso, ¿verdad? Bueno, en mi caso yo soy abogada, ¿no? Entonces yo cuando me puse a estudiar esos temas, tuve que estudiar sociolingüística, antropología lingüística, ¿no? Que yo no sabía absolutamente nada, pero tuve que estudiarlo. Glosopolítica, política lingüística, ¿no? Y decía, ¿qué es política lingüística? Entonces, pues tuve que involucrarme muchísimo, ¿no? Leer a Calvet, ¿no? Por aquí hay lingüistas, van a saber, ¿no? O de antropología también, no sociología. Entonces, es muy importante, ¿de acuerdo? Porque hablar de derechos lingüísticos no es hablar desde un contexto, un plano jurídico, ¿no? Enrique Hamel tiene un artículo del año 94 y del año 95 que habla de los derechos lingüísticos como derechos humanos. Y fue uno de los principales referentes sobre derechos lingüísticos. Y es un lingüista, no es abogado. Entonces, el mayor tratamiento de derechos lingüísticos han sido abordados por lingüistas o antropólogos, como Willy Klimica, por ejemplo, no por abogados. Y es que si nosotros hablamos de derechos lingüísticos desde un contexto jurídico, lo vamos a entender, ¿no? Pero antes de hablar de derechos lingüísticos, creo yo que debemos hablar de lenguaje, lengua, idioma y dialecto. Bueno, vamos a comenzar, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del lenguaje, el lenguaje es un instrumento de transformación de información, ¿no? Es un sistema de comunicación, por ahí lo señalaron, estructurado, ¿no? Y que existe dentro de un contexto de uso, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos el contexto, el instrumento de transformación de información, el emisor, receptor, el mensaje, ese sistema de comunicación existente. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de lengua, como nosotros muy bien lo hemos definido, aquí vamos a poner sus definiciones, ¿no? Hemos hablado de lengua como un sistema de comunicación, ¿no? Y cultura, ¿no? Raíces, palabra, ¿verdad? Pero hablar de lengua es un fenómeno cultural, ¿verdad? La lengua puede ser adquirida individualmente dentro del proceso de socialización. ¿De acuerdo? Y constituye la expresión y símbolo de pertenencia a un grupo social y cultural determinado. ¿De acuerdo? Uno puede adquirir, bueno, en este caso la lengua, la L1, en sus primeros años de vida, porque se encuentra en un determinado contexto, hay un proceso de socialización, hay un proceso dentro del hogar, ¿verdad? Y se transmite la lengua de manera oral, de manera hablada, y ahí en este proceso es adquirido individualmente. Pero también podemos adquirir la lengua, o la L2 en este caso, por otros contextos, ¿no? Si yo me voy a estudiar a Estados Unidos, por ejemplo, tengo que aprender inglés, ¿verdad? Entonces ahí estoy dentro de este proceso de socialización por aspectos educativos, estoy aprendiendo una lengua, ¿verdad? O si me voy a trabajar, no sé, me voy a Guatemala, al pueblo Maya Quiché, tengo que aprender Maya Quiché, ¿verdad? Para irme a trabajar a un pueblo cerca, ¿no?
O pues si me voy a Bolivia, ¿no? Me voy con los aymaras, ¿verdad? Entonces, de igual manera tengo que aprender aymara. Entonces, también hay un proceso en que el individuo aprende una lengua por determinados motivos, ¿no? Relocación, tal vez estudios, trabajo, diversos motivos, ¿de acuerdo? Entonces también vemos que forma parte de este proceso. Pero muy aparte de este aprendizaje de la lengua, cuando uno aprende la L1 y la L2, aquí lo que más interesa saber es que la lengua constituye la expresión máxima y símbolo de pertenencia a un grupo social y cultural, ¿de acuerdo? La lengua es sinónimo de identidad y de cultura, porque nosotros al ver una lengua nos identificamos con un determinado grupo, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que nosotros sepamos eso. Ahora, cuando nosotros hablamos de idioma, el idioma es la lengua oficial de un estado, ¿no? Y es reconocido mediante la Constitución o mediante una ley, ¿no? Vamos a ver más adelante, ¿no? Cómo algunos países han reconocido a las lenguas indígenas como idiomas oficiales, ¿de acuerdo? Y al ser oficiales son de obligatorio cumplimiento, sobre todo en las zonas donde predomine esa lengua indígena. El dialecto es la variación regional de una lengua, según la ubicación geográfica. Por ejemplo, en el Perú existe la lengua quechua, que es la lengua más hablada, ¿no? Según los datos del INEI, del Instituto Nacional de Estadística e Informática y también del Ministerio de Cultura. Pero cuando nosotros hablamos del quechua, uy, en Perú hay muchas variantes, quechua chanca, quechua huanca, quechua cusqueño, quechua casino. Entonces, por ejemplo, yo aprendí quechua chanca, que es el quechua que se habla en Huancavelica, Ayacucho y Apurímac. Pero si yo converso con alguien que habla quechua ancashino, no, no le voy a entender, o quechua huanca tal vez. Entonces, vemos que existen variaciones regionales de una lengua según el territorio. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que nosotros conozcamos esto. Ya viendo centrado en qué es lenguaje, qué es lengua, qué es idioma, qué es dialecto, vamos al punto central y vamos a definir qué es lengua indígena. ¿De acuerdo? Cuando nosotros hablamos de lengua indígena, hay muchos autores. Yo personalmente he sustraído la información de, bueno, muchísimos lingüistas que hablan de esto. Me gusta mucho a mí leer a Lorena Córdoba y pues también al profesor Flores, ¿no? Y a ese muchos lingüistas, Clos, también eh, Hamel, Stephen May, que hablan sobre lenguas indígenas, pero en este caso vamos a leer a Lorena Córdoba y Mireya Taco. Ellos tienen un artículo muy interesante sobre paisaje lingüístico, pero precisamente mencionan que las lenguas indígenas son habladas por los pueblos indígenas en un determinado territorio y que precisamente por el medio de comunicación, la identidad, ¿verdad? La cultura, la lengua, forman una estrecha relación, ¿no? Con determinados grupos o tienen una determinada relación o estrecha relación, ¿verdad? Entonces, el hecho de que un miembro de un pueblo indígena haga uso de su lengua significa que el Estado está en la obligación de brindar política pública para que se pueda garantizar la continuidad de esta lengua, la perseverancia, la conservación, el fomento. Por otra parte, hay otro artículo de Flores, Córdoba y Cruz del año 2020. Ellos mencionan que la lengua en este caso es una construcción social, no es un sistema de comunicación que ha sido elaborado y practicado a lo largo del tiempo por diferentes grupos sociales y que lo han adoptado o lo han dotado de elementos culturales y lingüísticos. Entonces, esta definición es bastante rica porque habla de construcción social, habla que la lengua también forma parte como elemento intrínseco, ¿verdad? Cultural, lingüístico, que es un sistema comunicativo que es hablado a lo largo de un determinado tiempo y precisamente esto se construye socialmente. Y por último, la suscrita y otro autor establecen que las lenguas indígenas son un elemento intrínseco de los pueblos, ¿no? Que permiten su continuidad cultural, histórica, social e identitaria. ¿Va? Al hacer uso de su lengua materna, pueden realizar otras actividades, fomentar manifestaciones culturales, lingüísticas, religiosas, ¿verdad? Haciendo uso de su lengua. Y esto tiene una estrecha relación de manera directa con la cultura, con la historia, con la sociedad. ¿De acuerdo? Entonces, esto es de lleno para nosotros hablar de lengua. Discúlpenme que no puedo leer los 40 mensajes, pero lo que hemos visto nosotros lo vamos a practicar ahorita, ¿sí? Y yo quiero que ustedes en el chat me escriban la respuesta.
¿De acuerdo? Ya hemos definido que son pueblos indígenas, qué es lengua indígena, qué es lengua, qué es idioma y qué es dialecto. Pero no podemos entrar a derechos lingüísticos si no analizamos nosotros o no recordamos qué es la lengua materna, ¿no? ¿Qué es la lengua materna? ¿Qué es la lengua? ¿Qué es el idioma? ¿Qué es el dialecto? Etcétera, etcétera, son conceptos importantes para aterrizar porque vamos a analizar la oficialidad de las lenguas indígenas en el constitucionalismo latinoamericano. Vamos a ver aquí un poco, ¿no? Pero si nosotros no aterrizamos y no sabemos qué es una lengua indígena, por ejemplo, no vamos a poder analizar de manera estricta, de manera profunda, ¿no? Y detallada, son los derechos lingüísticos o el reconocimiento de las lenguas indígenas en las constituciones de algunos países de América Latina. Yo no he elegido todos, pero sí estoy mencionando algunos. Y después también les voy a comentar un poco de las lenguas transfronterizas, ¿no? Estando que aquí en este grupo hay personas de otros países, voy a yo comentarles un poco que tanto en el Perú como en otros países existen lenguas que son habladas o que han sido habladas en un territorio u otro territorio, a eso se le denomina lenguas transfronterizas. Y vamos a ver, por ejemplo, aquí en Argentina, en Chile, ¿no? En Brasil, qué lenguas indígenas se hablan, que tienen en común, ¿no? Por ejemplo, se habla aymara en Bolivia, también en Perú. Por ejemplo, en Guatemala se habla el maya caxquiquel y en Chiapas, México, se habla el paxquiquel. Entonces son lenguas transfronterizas, ¿no? Entonces, un poco de esto vamos a conversar un poquito después, ¿no? Pero antes de conversar, dialogar y platicar e intercambiar, me parece muy pertinente que nosotros recordemos y repasemos los conceptos, ¿sale? Entonces, yo voy a pasar los PPTs y me gustaría mucho que ustedes eh, puedan decirme la respuesta, ¿no? Sí, no, o A, B, ¿de acuerdo? En el chat. Sí, para yo asegurarme que me entendieron, que entendieron los conceptos y seguir avanzando, que la parte de resultados es la más emocionante, créanme, ahí vamos a poder conversar muchísimo, vamos a poner a analizar un poco más este, este tratamiento jurídico de las lenguas indígenas. A ver, dice, a la actualidad podemos conceptualizar, definir, no mencionar los pueblos indígenas de manera precisa. La primera dice sí, porque existe una definición exacta según Naciones Unidas, o no hay una definición exacta. ¿Ustedes qué creen? Así es, no hay una definición exacta. La lengua es un fenómeno cultural adquirido individualmente en el proceso de socialización. Sí, ¿verdad? Están poniendo ahí, sí, así es, ¿verdad? Ya sabemos, bueno, en este caso la lengua materna o la L2 como es adquirida también. El idioma es la lengua oficial de un Estado que se encuentra reconocido mediante una ley u otro dispositivo legal. Sí, ¿verdad? Vamos a analizar algunas constituciones. No he mencionado, porque yo hablaría de todos los países, pero no me alcanzaría tiempo, pero luego vamos a charlar un poco sobre las lenguas transfronterizas también, ¿no? Porque sé que hay gente de Argentina, Chile, y me gustaría que sepan un poco qué lenguas se hablan en Perú, tanto como en Argentina, Chile, ¿no? En Brasil, ¿no? Un poco, es un tema muy interesante que académicamente no se ha trabajado y creo que es un campo muy rico por analizar. ¿A la actualidad existe una fecha que celebre el Día Internacional de la Lengua Materna? Sí, ¿verdad? El 21 de febrero. Es un día muy importante. Así como el 9 de agosto, que es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, también hay que acordarnos del 21 de febrero, ¿no? No podemos olvidarnos del 21 de febrero, ¿de acuerdo? Es una fecha para celebrar. Bueno, ya hemos hecho como un recuento de lo que hemos visto al inicio. Ahora vamos a entrar a los derechos lingüísticos. ¿Qué son los derechos lingüísticos? ¿Qué significa el derecho al uso del idioma propio? Como muy bien lo definí al inicio de la exposición, los derechos lingüísticos son el derecho que tiene toda persona a usar su idioma propio ante el ámbito público y privado. Quiere decir que yo tengo derecho a usar mi lengua materna en la educación, en la justicia, en salud, en política o en otras esferas de participación, ¿no? Activa dentro del Estado. O en su efecto también en el ámbito privado. Forma parte del derecho que tenemos todos nosotros. Y hay autores, por ejemplo, Claus, que es lingüista, Willy Klimica,
también están Sumar, Kathleen Philipson, Enrique Fame, Stephen May, el profesor Bermúdez Tapia en Perú, Cisternas, bueno, yo tengo algunas publicaciones, pero siempre he seguido la línea, ¿no? Hablan de los derechos lingüísticos, ¿no? Y conceptualizan que los derechos lingüísticos son derechos individuales y colectivos. El derecho individual porque permite que una persona haga uso de su lengua materna y pueda realizar sus actividades diariamente y cumplir con su proyecto de vida. Imagínense si yo estuviera hablándoles en un idioma que ustedes no conocen. Obviamente que no entenderíamos, ¿verdad? Ese es en un contexto académico. Pero ustedes imaginan que quieren estudiar la universidad, pero no conocen el idioma o no lo conocen, en la lingüística se llama, tienen un bilingüismo incipiente, ¿no? Que tienen una lengua materna que por supuesto la dominan por ser lengua materna, pero la L2 tiene un nivel bastante básico, ¿no? Entonces ahí vemos esta brecha o esta barrera, ¿verdad? Entonces, precisamente para que no se le vulnere el derecho a la persona a continuar con su educación universitaria, acceder a una justicia, acceder a los servicios de salud, se le debe proporcionar, se le debe permitir hacer uso de su idioma. Entonces, los derechos lingüísticos no solamente van asociados a que una persona forma parte de un determinado grupo y pueda fomentar su identidad cultural, es el símbolo o el sinónimo de pertenencia de un determinado grupo cultural, sino también de que yo pueda cumplir con mi proyecto de vida, ¿verdad? Si yo no me pudiera comunicar, o por último, las personas no me entenderían o yo no las entendería. Imagínense, yo no podría lograr plenamente mi desarrollo o mi potencial como individuo y en consecuencia no podría, no se podría garantizar al máximo la dignidad humana como tal, ¿no? Porque es un principio del individuo, ¿verdad? Es un principio que se funda en los derechos humanos, ¿no? Por eso precisamente los derechos lingüísticos son ambas dimensiones, ¿no? Los derechos individuales y los derechos colectivos, ¿de acuerdo? Ahora bien, estos autores han señalado que los derechos lingüísticos son exigibles ante el Estado, porque son los estados los encargados de cumplir, de promover, respetar, garantizar y promover que todos los individuos hagan uso de su idioma propio, accedan a información accesible en su lengua materna, medios de comunicación en su lengua materna, accedan a la justicia en su lengua materna, en la salud, ¿verdad? Entonces es muy importante que los estados cumplan plenamente y que los estados garanticen a través de leyes, a través de política pública, planes nacionales, la garantía de los derechos lingüísticos. Ahora, muy bien, los autores también señalan que los derechos lingüísticos forman parte, sí, de la identidad cultural, ¿de acuerdo? Y acá hay una fundamentación jurídica. Forma parte de la identidad cultural, pero existen fundamentos generales y específicos. Número uno, se basa bajo el principio de la dignidad humana, ¿no? Como habíamos hablado, imagínense que yo no me puedo comunicar nunca con nadie, no me puedan entender, yo no me podría entender, yo no podría cumplir mi proyecto de vida, un proyecto de vida digna, no podría desenvolverme como un individuo en plena igualdad de condiciones, no podría desenvolverme como un individuo que esté libre de algún tipo de discriminación, sería discriminado lingüísticamente, excluido, etcétera, etcétera. Entonces, por eso los derechos lingüísticos tienen como fundamento general el principio de la dignidad del ser humano, ¿no? También la diversidad cultural, por supuesto, ¿no? Porque la lengua forma parte de la cultura, ¿no? La lengua es este fenómeno social que ha sido adquirido dentro de este proceso de socialización por este concepto, forma parte de la cultura, ¿no? La cultura, las tradiciones, los modos de vida, las vivencias, el territorio, los medios y los modos de vida, ¿de acuerdo? La diversidad lingüística, por supuesto, ¿verdad? Hablamos de diversidad lingüística los diferentes tipos de lenguas que coexisten en un determinado territorio, ¿no? Por ejemplo, en México se hablan 68 lenguas indígenas, ¿no? Y en algunos estados existen ciertos números de lenguas, ¿no? Por ejemplo, en Chiapas se hablan 14 lenguas indígenas. Chiapas es uno de los estados con mayor población indígena, ¿no? Monolingüe indígena incluso, ¿no? Hay personas que no saben el español, solo hablan lengua indígena. Entonces, si nosotros analizamos bajo este contexto, hablamos de diversidad lingüística no solamente en el mundo, sino en cada país y en cada territorio, en cada estado, en cada departamento, en cada provincia. Entonces, es importante conocer esta diversidad lingüística que existe en nuestros países, con la finalidad de mitigar, eliminar, suprimir estas barreras o estas discriminaciones o desigualdades lingüísticas
y también promover esta interculturalidad crítica como política de reconocimiento. Este concepto de interculturalidad crítica como política de reconocimiento fue desarrollado por Catherine Walsh en los años 2006 con un texto que se llama Pedagogía Colonial, y ella establece que la interculturalidad crítica no hacemos mención de que, mira, existen diferentes culturas que conviven en un territorio y se promueve la paz, la tolerancia. Ese es un concepto utópico, ¿verdad? No es real. Entonces, Catherine Walsh dice interculturalidad crítica. Entender que en un determinado contexto existen diferentes grupos que tienen diferentes culturas y entre ellas diferentes lenguas, pero en lugar de notar esas diferencias, por el contrario, comprender, aprender, convivir, armonizar, ¿de acuerdo? Por eso hablamos de interculturalidad crítica como política de reconocimiento, y esto, por supuesto, forma parte del fundamento general de la diversidad lingüística. Y por último, el principio constitucional de igualdad, ¿no? Nadie, nadie bajo ningún concepto, y mucho menos una autoridad o un servidor público, les puede prohibir hacer uso de su lengua materna porque están discriminándolos. ¿De acuerdo? Es una discriminación lingüística. En algunos países, por ejemplo, en Guatemala, en el Código Penal está tipificado la discriminación. También en Perú está tipificado la discriminación, y ahí establece la discriminación por hacer discriminación lingüística, ¿no? Si una persona es discriminada por hacer uso de su lengua materna, ya existe un delito también incluso, ¿no? Entonces, vemos que todo esto se funda bajo el principio constitucional de igualdad y no discriminación, porque en un Estado constitucional como el nuestro, a nivel de América Latina, son estados que promueven, bueno, promueven la igualdad, promueven el pleno reconocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que nosotros sepamos. Flores, Córdoba y Cruz señala, una de las mayores riquezas de la humanidad la constituyen sus lenguas, ¿no? Que a su vez son espejo de las distintas culturas que habitan en el planeta. Una lengua es una construcción social, es un sistema de comunicación que ha sido elaborado y practicado a lo largo del tiempo por diferentes grupos sociales, ¿no? Entonces, vemos aquí que una de las mayores riquezas del universo, precisamente, son las lenguas. Y León Portilla lo decía, ¿no? Con una lengua muere, con una lengua se extingue, muere toda la humanidad y muere toda una nación y una cultura y una historia, ¿verdad? Porque al morir el hablante ya se extingue la cultura, no hay esta transmisión, ¿verdad? Entonces vemos aquí que es bastante triste, ¿verdad? Por ejemplo, en el Perú, a la actualidad se hablan 48 lenguas indígenas originarias. Sin embargo, según el Ministerio de Educación, en el año 2013 publicó un informe que señaló que en el Perú se han extinto 36 lenguas. Imagínense, 36 lenguas indígenas. Y hay lenguas que se encuentran altamente en peligro de extinción, que son las lenguas, son algunas lenguas indígenas amazónicas como el resígaro, el omagua, el muniche, el taushiro, que solamente tiene un hablante. O sea, si se muere el hablante de la lengua taushiro, se murió toda la cultura taushiro. Entonces, vemos que existe esta preocupación, ¿no? Por ejemplo, en Perú antes se hablaba la lengua uros, ya no se habla, es una lengua extinta, pero en Bolivia sí se habla lengua ahora. Entonces vemos aquí que existe esta problemática, ¿no? Esta problemática que es importante, de mayor urgencia, que los estados hagan un llamado de atención a esas instituciones encargadas de velar y garantizar el uso de las lenguas indígenas con la finalidad de que puedan conservar y perseverar, ¿no? Es muy, muy importante, ¿de acuerdo? Porque si no, se muere toda una humanidad y se empobrece la cultura y la historia, ¿de acuerdo? Porque la lengua vive y vive en cada uno de nosotros. Tal vez en el derecho, por aquí que hay abogados dirán, oye, ¿cómo la lengua va a vivir si la lengua no tiene vida? Pero socialmente y espiritualmente la lengua vive, vive en cada uno de nosotros, ¿perdón? La lengua es un elemento intrínseco que forma parte de la cultura y forma parte de los individuos como tal. Acuérdense que solamente los hablantes pueden modificar sus lenguas, ¿de acuerdo? Y esto es precisamente por una construcción social, un fenómeno de socialización, etcétera, etcétera, ¿no? Pero solamente está en potestad de los propios hablantes, ¿de acuerdo? Y por eso las lenguas viven en cada uno de nosotros, viven en las culturas, viven en las comunidades, viven en los territorios. Y incluso puede ser, forma parte de la espiritualidad esta conexión o este vínculo, ¿de acuerdo? Muy bien.
vamos avanzando y ya yo sé que están escribiendo en el chat y todo, esto es una conferencia, no es una clase, pero vamos a ver porque como son 200 alumnos es un poco complicado a veces, ¿no? La idea es terminar todo y ahí arrancar con preguntas para hacerlo de manera ordenada. Igual si ustedes tienen sus preguntitas, las pueden anotar en un papelito o si no alcanza tiempo ya me pueden decir por correo a la institución y la institución me las traslada. Sí, pero me interesaría mucho que las preguntitas que tuviéramos las podamos hacer después, ¿sale? Entonces vamos a ver. Muy bien, como les dije, los derechos lingüísticos son derechos humanos. Lo ha desarrollado la doctrina, hay muchos autores. El principal referente para mí es Enrique Hamel, que tiene unos textos buenísimos, que habla de cómo el derecho no ha regulado de manera correcta el uso de la lengua, ¿no? Bien, ese texto es un artículo del año 94 buenísimo, y les recomiendo que lo lean, muy, muy bueno, ¿no? Cómo el derecho es ajeno a la lengua, y es cierto. Por eso, en su gran mayoría, los derechos lingüísticos han sido derribados por lingüistas o antropólogos, ¿no? Pero dentro del marco jurídico internacional, muy aparte de la doctrina y la teoría, existe una protección normativa a nivel internacional, a nivel del sistema de protección de derechos humanos, del sistema universal y del sistema interamericano, ¿no? Por ejemplo, dentro del sistema universal tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, que hace alusión de que ninguna persona puede ser discriminada por hacer uso de su lengua materna. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, de igual manera, hace alusión a este contenido. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de igual manera, establece que nadie puede ser discriminado por hacer uso de su lengua materna, ¿no? Discriminado por uso idiomático. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de igual forma, establece que en los casos de acceso a la justicia, por ejemplo, ¿no? Que en caso el justiciable o la persona que intervenga en el proceso no sepa la lengua, se le debe proveer un intérprete cuando es comunicación oral o un traductor cuando es comunicación escrita, ¿no? Se va a hacer la respectiva de un idioma a otro, pero cuando es escrito, ¿no? La traducción, o en este caso la interpretación cuando es oral, ¿verdad? En los juicios, sobre todo, que son juicios orales, ¿de acuerdo? Por supuesto, el convenio 169 de la OIT, de igual manera, en los artículos 28, 29 y 30 hablan sobre la lengua, hacen énfasis en la educación, ¿no? Que los pueblos indígenas tienen derecho a hacer uso de su lengua materna en el ámbito educativo, y no solamente a nivel en la etapa de primaria o la etapa secundaria o prepa, sino también existe educación indígena en la lengua materna a nivel universitario, ¿no? Hay algunas universidades interculturales, ¿no? Por ejemplo, Chiapas, en México, hay 11 universidades interculturales, también en Guatemala, también en Bolivia hay universidades interculturales, en Perú hay 4 universidades interculturales, entonces un poco para que sepan esto, ¿no? Que se garantice la continuidad de la educación en la lengua materna, no solamente hasta nivel secundario o preparatorio, sino que continúe la persona y pueda desarrollarse plenamente, ¿no? Desarrollar su proyecto de vida digna haciendo uso de su lengua materna. ¿No? No truncar al individuo por barreras lingüísticas, por el contrario, que continúe bajo este concepto, ¿verdad? También la Convención sobre los Derechos del Niño, en la convención mayor ratificada a nivel de Naciones Unidas por los 193 estados, este tratado internacional también de igual manera reconoce en sus artículos 29 y 30 el derecho que tiene todo niño, niña o adolescente a recibir educación en su propia lengua y cultura. Es un derecho humano del niño y la niña, del adolescente, y como tal, los estados deben garantizar, ¿no? De igual manera está la Declaración Universal sobre Derechos Humanos Lingüísticos y la Declaración sobre Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas. Ya, en la actualidad ya no se usa el concepto de minorías, que no son minorías, se usa grupos de especial atención o protección, ¿verdad? Pero pues vemos aquí que es un tratado muy antiguo de hace más de 20 años, 30 años, entonces a esos años aún se usaba esa definición, ¿no? También la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material, porque reconocen a la lengua como un bien inmaterial. Entonces, la lengua forma parte de la riqueza del patrimonio de la humanidad, ¿no? Hay personas que creen que la lengua
o en este caso las lenguas indígenas, hay mucha discriminación, ¿no? Les dicen, oye, ¿yo para qué voy a aprender tu lengua, no? Y se ríen y se burlan, ¿no? Pero la verdad es que es algo sorprendente, ¿no? Porque forma parte de la riqueza del patrimonio de la humanidad, entonces hay que concientizarnos un poco, ¿no? La Declaración Universal sobre los Pueblos Indígenas, de igual manera, es un acto no vinculante, sin embargo, es muy importante señalar porque reafirma una vez más los derechos de los pueblos indígenas y la Convención sobre la protección de la diversidad de las expresiones culturales, ¿no? A nivel de Naciones Unidas, a nivel de procedimientos especiales, existe la Relatoría sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que me parece que el relator actual es un Maya Cachiquel de Guatemala, no recuerdo cómo, pero se apellida Stoy, me parece, que es Maya Cachiquel, el relator actualmente, y la Relatoría sobre Derechos de Pueblos Indígenas en Naciones Unidas se encarga del monitoreo, del cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas en los estados, de remisión de informes, promoción, eh, monitoreo, eh, actividades de seguimiento en cuanto a cumplimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un poco para que ustedes sepan cómo funciona a nivel de Naciones Unidas. ¿De acuerdo? Y a nivel del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, estando aquí que todos somos de América Latina y la gran mayoría de países forman parte del Sistema Interamericano, de igual manera tenemos a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre como acto no vinculante, pero sí es muy importante mencionarlo, porque en sus artículos 1, 2 y 12 precisamente menciona no es más que nadie puede ser discriminado por hacer uso de su lengua materna, ¿no? Es muy importante este principio de igualdad y no discriminación. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, de igual manera reafirma que toda persona tiene derecho a usar su lengua en la educación, en los servicios de salud, a tener medios accesibles como tal, y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. A nivel del sistema interamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene doble competencia, la competencia contenciosa y consultiva. Vamos a ver algunas sentencias de la Corte Interamericana que han reconocido los derechos lingüísticos. Y la última sentencia ha sido en Guatemala, ¿no? La comunidad, la sentencia Maya Cachiquel de Supango y otros versus Guatemala. Y vamos a analizar cómo la Corte Interamericana ha establecido que las lenguas indígenas son de obligatorio cumplimiento en los estados. La primera sentencia a hablar de esto es el caso Yatama versus Nicaragua en el año 2005. Aquí la Corte determinó el concepto de pueblo indígena, ¿no? Y aquí la Corte por primera vez interrelaciona los derechos políticos con lenguas indígenas. Y en su párrafo 111 dice, ¿no? No se le puede negar la participación política en documentos electorales a un pueblo indígena en su lengua materna, porque negar su participación política, siendo uso de su idioma de manera escrita, podría constituir un acto discriminatorio. Por primera vez la Corte Interamericana hace desarrollo en el caso Yatama versus Nicaragua, pero en el año 2005. Miren, en el año 2005 ya la Corte hacía hincapié, ¿no? Seguidamente el caso Tío Tojín versus Guatemala también, ¿no? En el año 2008, aquí la Corte de igual manera, las víctimas formaban parte del grupo Maya Quiché. En ese entonces la Corte lo que señaló es lo siguiente, ¿no? Que la sentencia debía ser traducida en ese idioma, en su lengua materna, que es maya quiché, con la finalidad de que, en este caso, las víctimas conocieran el contenido de la sentencia como tal y además también que puedan cumplirse con estas medidas, con esta reparación de daños por parte del Estado, ¿no? Entonces, aquí vemos que la Corte Interamericana estableció o relacionó la lengua indígena con acceso a la justicia, ¿verdad? Que tenían el derecho de saber qué contenía la sentencia, pero en su idioma propio, ¿de acuerdo? Seguidamente, el caso Escuel Zapata versus Colombia en el año 2010. Aquí la Corte ordenó como medida de satisfacción, el Estado debía publicar la sentencia emitida en lengua nasa, ¿verdad? En lengua nasa y debía publicarla en el diario oficial de mayor circulación y más accesible al de la víctima. Pero esa sentencia debía ser traducida como tal. Y su parte resolutiva, que precisamente era lo más importante, lo que establecía, ¿no? Que era lo que disponía, que era lo que resolvía la Corte.
Entonces, aquí vemos ya hace más de 15, 20 años la Corte Interamericana de Derechos Humanos interrelacionaba los derechos lingüísticos, el derecho que tiene toda persona en la participación política, pero también en las traducciones de las sentencias como garantía del acceso a la justicia. En el año 2010, en el caso Rosendo Cantú y otra versus México, la Corte Interamericana señaló lo siguiente, ¿no? Que el mero hecho que una mujer indígena acuda a denunciar, ¿no? Acuda a denunciar un hecho de violación como tal y que no se le haya proveído un intérprete porque esta persona víctima no conocía el español en su totalidad, era una bilingüe incipiente, sabía la lengua materna como tal, por supuesto, pero en la L2, que es el español, era un nivel bastante incipiente, bastante básico. Como tal, no podía describir los hechos. Aquí la Corte Interamericana estableció, por el mero hecho que no se le proveyó la asistencia de un intérprete al momento de formular la denuncia de violación sexual, pues constituyó una violación grave a su derecho al acceso a la justicia y al derecho al intérprete. Entonces vemos que el derecho al intérprete o que toda persona haga uso de su lengua materna no solamente es en sede judicial, sino también en sede de denuncia, por supuesto. También el caso Comunidad Garín fue un triunfo de la Cruz y sus miembros versus Honduras en el año 2015. De igual manera, aquí la Corte estimó pertinente ordenar la traducción de la sentencia en lengua garífuna y posteriormente que sea circulada en el diario de mayor actividad, de mayor difusión en el territorio. De igual manera, una vez más, la Corte aplica estos criterios que era muy importante que las víctimas conocieran el fondo de la sentencia como tal y también la parte resolutiva, ¿no? Como medida de satisfacción por parte de los estados. El caso Comunidad Indígenas Miembros de Jata Onak, Nuestra Tierra versus Argentina, del año 2020. Aquí de igual manera la Corte reconoce el resumen oficial de la sentencia, que debía ser traducido, pero también señala lo siguiente, que se debía consensuar con los representantes de las lenguas indígenas, la traducción. No solamente bastaba que se encargue el Estado, sino que debía consensuarse con los representantes de las lenguas indígenas, con la finalidad de que estos aprueben esa traducción y luego sea difundida. Entonces, aquí la Corte va mucho más allá porque analiza precisamente que cuando se aprueba o se adopta un determinado dispositivo legal, un resumen de difusión que es importante y vinculante para el Estado, es totalmente vital que exista la participación de los pueblos indígenas para su aprobación, por supuesto, ¿verdad? Para su conocimiento, ¿no? Para su difusión, ¿verdad? Como principales actores de, porque al final esta sentencia va a ser dirigida a ellos. Entonces, era muy importante que exista este consenso con los representantes de las lenguas indígenas. Y por último, la sentencia del caso Pueblos Indígenas Maya Cachiquel de Supango y otros versus Guatemala. Aquí la Corte es una sentencia realmente increíble, porque aquí la Corte desarrolla la importancia de las lenguas indígenas en los medios de comunicación y en la Internet, que es muy importante que los estados cuenten con medios accesibles, portales accesibles, Internet, medios de comunicación, como por ejemplo la radio, ¿no? Las páginas web institucionales, que sean importantes en las lenguas indígenas. ¿No? Que sean, perdón, traducidas en lenguas indígenas para fomentar la transferencia de tradiciones y la conservación de lenguas indígenas de manera escrita y también de manera oral, por supuesto, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Vamos a entrar a una página web institucional. Los que son mexicanos, a ver, ¿quiénes son mexicanos? Aquí que hagan en el chat, pongan yo, ¿quiénes son mexicanos? A ver, que digan yo, a ver, ¿quiénes son mexicanos? Digan yo, nadie es mexicano aquí, alguien. Voy a hacer un ejercicio que yo lo hice estando en México y me quedé sorprendida. A ver, nadie es mexicano ya. Miren, yo cuando viajé a México, aquí hay gente de Guatemala, de México. Yo he estado ahí algún tiempo y realmente he estado muy fascinada, sobre todo en Guatemala, porque hay mucha preeminencia maya. Pero en México, viajé a México porque uno de mis sueños fue siempre vivir en un país donde exista mucha diversidad lingüística y eso elegí Chiapas, ¿no? Porque en Chiapas, Guerrero, Yucatán existe la mayor predominancia de lenguas indígenas.
pero cuando fui a ese territorio que es Chiapas, un estado con mayor población indígena y mayor hablante de lengua indígena, realmente me quedé sorprendida porque no es que realmente se cumpla la ley y no es realmente que se cumpla la accesibilidad en lenguas indígenas. Y por ejemplo, estábamos reunidos un grupo de hablantes de lengua Seital, Seital, ingresamos a una página institucional, ingresamos a una página institucional y esa página institucional vamos a ingresar al INPI, el Instituto Nacional, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Vamos a ingresar. Miren, aquí, acá, ¿ven? Acá el gobierno de México, miren, dice inglés, hay la opción para cambiar a inglés, pero no hay la opción para cambiar una lengua indígena. Imagínense, estamos hablando del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Y así lo hice con otras páginas que se van a quedar sorprendidos. Entonces, eso a mí me permitió ver que en México no existía accesibilidad. Y así podemos hacer el ejercicio con todas las instituciones encargadas por velar por la garantía de los derechos de los pueblos indígenas de los países que ustedes están. Y se van a dar cuenta que a pesar de ser una predominancia de pueblos indígenas y de hablantes, existen páginas institucionales que no están traducidas a una lengua indígena. A pesar de que aquí lo establece la Corte Interamericana y las leyes, los dispositivos legales establecen contar con accesibilidad en lenguas indígenas. ¿Cómo es posible que en un país donde se hable 68 lenguas indígenas y que lo reconozca la Constitución como tal en el artículo 2, que es un país con pluralidad, con multilingüismo, esté una página institucional abocada a los pueblos indígenas en español y en inglés? ¿Ustedes ven eso lógico, razonable? ¿Cómo yo voy a promover la accesibilidad en lenguas indígenas, el acceso a la información, la libertad de información, el derecho a recibir información por parte del Estado si no está en mi idioma propio? Imagínense, imagínense, ¿no? Por aquí ven, así es. Entonces ahí vemos pues que existe una falla, ¿no? Bastante grande institucional. Y así yo les invito a que ustedes hagan este ejercicio con las páginas institucionales de sus países. Ah, claro, pero habría que ver páginas del gobierno. Claro, no es correcto, ¿verdad? Claro, así es, no es correcto, definitivamente no lo es. Yo les invitaré a que hagan este ejercicio, ¿no? Que hagan este ejercicio. Estas son algunas de las sentencias de la Corte Interamericana, ¿de acuerdo? Ahora vamos a mi parte preferida, el derecho comparado. Yo solamente he elegido 6 países: Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú, México y Guatemala. Sin embargo, después yo voy a compartir una información muy valiosa sobre lenguas transfronterizas, pero en esta ocasión solamente vamos a hablar de estos 6 países. Y yo he dividido la tabla en categorías por número de lenguas, la constitución, la ley y la política pública. Y vamos a comenzar con Bolivia, ¿no? A la actualidad, Bolivia tiene 36 lenguas originarias. La constitución política de Bolivia, que la vigente es del año 2009, reconoce en su artículo 1 y 5, vamos a ver la Constitución Política del Bolivia en el artículo 1, que Bolivia es un Estado social de derecho plurinacional y que existe una pluralidad lingüística, ¿no? Y el artículo 5 habla, son idiomas oficiales del Estado el castellano y los demás idiomas de las naciones, por ejemplo, el aymara, el arón, el baure, el vesiro, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, contando, acá salen 36. Entonces, Bolivia en su constitución política reconoce que es un Estado plurinacional y a su par reconoce que las lenguas oficiales son el castellano y las demás lenguas indígenas. Pero ellos hablan todos los idiomas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Qué bonito, de verdad. Es bastante interesante. A la actualidad existe una ley, que es la Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas del año 2012, y tiene una política lingüística de lenguas originarias. Es una política institucional. Entonces vemos que Bolivia hay un reconocimiento constitucional, hay una ley, la Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas, y un poco aquí está, ¿no? La ley de 269, la Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas, que tienen como finalidad reconocer, proteger, promover los derechos lingüísticos, ¿no?
y pues bastante interesante, ¿no? Los principios, los derechos lingüísticos, ¿no? Por ejemplo, el derecho de toda persona a usar su lengua materna, a pertenecer a una comunidad lingüística, a perseverar su idioma y cultura, a tener acceso a todos los medios y recursos para aprender idiomas oficiales, ¿no? Entonces, es una ley bastante interesante, ¿verdad? Y se publica en el año 2012. En Colombia existen 65 lenguas nativas y dos criollas, ¿de acuerdo? La constitución política vigente de Colombia, que es del año 91, de igual manera reconoce. Vamos a ver en los artículos 7, 8, 10 y 70. Vamos a los artículos. El artículo 7 de la constitución política dice, el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural. Al hablar de cultura, hacemos alusión al lengua, ¿no? El artículo 8 dice, es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales. Una vez más, se hace alusión a lengua dentro de riqueza cultural, ¿no? De igual manera, se habla de la autodeterminación de pueblos y en el artículo 70 de la Constitución Política de Colombia del año 91 habla lo siguiente: el Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura a todos los colombianos. La cultura, pues, habla sobre la difusión del desarrollo, la difusión de ciencia, de investigación, ¿verdad? Entonces, habla un poco que también cultura integra este panorama, ¿no? Existe una ley, la ley 381 del año 2010, que es la Ley General de Derechos Lingüísticos, de igual manera, la ley. Ajá, acá tienen, la ley como tal tiene como objetivo que todos los hablantes de lenguas nativas, que son 65 lenguas nativas, tengan derecho a comunicarse en sus lenguas sin restricciones, de manera oral y escrita, ¿no? Oral o escrita o de ambas, ¿no? Entonces, vemos aquí, ¿no? De igual manera existe esta ley, ¿no? Y Colombia tiene el Plan Decenal de Lenguas Nativas en Colombia 2022-2032, que es un plan que se encuentra alineado a al diseño de lenguas indígenas. No estamos en el diseño de lenguas indígenas que ha aprobado la Asamblea General de Naciones Unidas a inicio del año 2022 y el plan decenal se encuentra en este marco, ¿no? Por su parte, en Ecuador existen 14 lenguas ancestrales. La mayor de mayor habla es el quichua, y la Constitución Política de Ecuador del año 2008 también reconoce, ¿no? Vamos a ver la Constitución de Ecuador en sus artículos 2 y en sus artículos 29, 57, 343, ¿no? En el artículo 2 de la Constitución Política de Ecuador, vamos a ver, menciona, ¿no? Habla de el castellano es el idioma oficial, el castellano, el quichua, el shuar son idiomas oficiales de relación cultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fijan la ley. Entonces, son idiomas oficiales, el castellano, el quichua y el shuar. Sin embargo, en las zonas donde predominan las lenguas indígenas, son, en esas zonas son oficiales, ¿no? Siempre y cuando sean habladas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y el artículo 343 de la Constitución ecuatoriana, de igual manera, refiere, ¿no? Aquí habla que el Sistema Nacional de Educación tiene como finalidad promover el desarrollo de capacidades, etcétera, etcétera, ¿no? Pero habla que el Sistema Nacional de Educación se integra por esta visión intercultural, ¿no? Acorde a la diversidad geográfica, cultural y lingüística de los pueblos, ¿no? A la actualidad, en Ecuador hay un proyecto de ley orgánica de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas y nacionalidades del COR que ha sido presentada, pero hasta el momento sigue en este proceso. Sin embargo, hay un reconocimiento constitucional, pero no hay disposiciones legales ni políticas lingüísticas institucionales. ¿De acuerdo? Sí, quiero comentar un poco esto. Por su parte, en Perú existen 48 lenguas indígenas originarias. La Constitución Política del Perú, en sus artículos 2, inciso 2, inciso 19 y 48, y el artículo 48 establece que son idiomas oficiales el castellano, el quechua y la aymara y las demás lenguas según las zonas donde predomine,
¿no? En el Perú también, de igual manera, las lenguas indígenas son idiomas oficiales, están reconocidos en la Constitución. Hay una ley, la Ley de Lenguas, la Ley 29735 del año 2011 y su reglamento aprobado mediante decreto supremo en el año 2016. Y en la actualidad se encuentra vigente la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad en el 2040, la PLONOTLI, que ha sido aprobada en el año 2021. Es una política lingüística institucional. Entonces, en Perú, por ejemplo, ha habido muchos avances, existe un registro de traductores e intérpretes, ¿no? A la actualidad hay 696 traductores e intérpretes inscritos. El Ministerio de Cultura del Perú, a través de la Dirección de Lenguas Indígenas, ha programado 20 cursos de preparación o de formación de intérpretes, que han sido divididos en intérpretes y traductores en salud, justicia y consulta previa. Entonces, hay bastantes avances en Perú institucionalmente. Por su parte, en México se hablan, la Constitución Política de México habla de 68 agrupaciones lingüísticas, 68 lenguas indígenas. La Constitución Política de México en su artículo 2 reconoce a los pueblos indígenas, habla que México es un estado multicultural, es un estado donde predominan las lenguas indígenas. Entonces es bastante extenso ese artículo, pero netamente hace este reconocimiento como tal, ¿no? Actualmente en México se encuentra vigente la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas, que fue la primera ley en América Latina, publicada en marzo del año 2003, en regular todo lo abocado a lenguas indígenas, el deber que tiene el gobierno de México con respecto a garantizar las lenguas indígenas, el derecho de todo hablante de una lengua indígena originaria mexicana, ¿no? Entonces, bastante interesante este texto, este dispositivo legal. Y en la actualidad existe una política lingüística institucional que se llama Programa Institucional PROINALI 2020-2024 del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, entonces del INALI. Entonces vemos acá que este programa institucional forma parte, ¿no? Bastante interesante también, ¿no? México es el segundo país en América Latina con mayor reconocimiento en cuanto a diversidad lingüística. Luego en Guatemala se hablan 22 idiomas mayas y dos idiomas no mayas, que son el Xinca y el Garífuna. La Constitución Política de la República de Guatemala reconoce a los idiomas mayas y no mayas como lenguas nacionales o idiomas nacionales, no como tal como idiomas oficiales. ¿De acuerdo? Existe una ley, la Ley de Idiomas Nacionales, que se publica en mayo del 2003. ¿De acuerdo? Sí es importante mencionar la diferencia de idioma oficial e idioma nacional, porque como tal no es oficial a nivel de Estado. Por ejemplo, si yo no puedo presentar una denuncia en maya, por más que esa zona sea predominantemente maya. Uno, porque no es un idioma oficial. Sin embargo, en ciertos territorios sí son considerados idiomas nacionales. Hay un libro muy interesante de la autora Nora Ingla, que ella ha sido lingüista y ella ha estudiado mucho, ha contribuido en el tema de los idiomas mayas, pero es muy interesante porque precisamente habla que hablar idioma nacional no tiene la misma categoría de idioma oficial. Y sí es muy importante señalar esta diferencia. A la actualidad en Guatemala no existe una política lingüística institucional como tal por parte del reglamento de la Academia de las Lenguas Mayas, sino se encuentra una política lingüística comunitaria y también familiar, ¿no? Y se encuentra en la ley de la academia y en la ley de idiomas nacionales, ¿no? Las comunidades mayas tienen estas políticas comunitarias, políticas lingüísticas familiares que fomentan, perseveran, regulan el uso del idioma propio en su hogar, en la comunidad, etcétera, etcétera. Más por una institución, por ejemplo, en México está el INALI o el PRONOTLI en Perú por parte del Ministerio de Cultura, ¿no? Guatemala es un poco reducido porque también no hay mucho presupuesto con enfoque de derechos humanos para la implementación de una política lingüística institucional, pero sí existen estas políticas lingüísticas y planificación lingüística comunitaria. ¿De acuerdo? Entonces, un poco de este análisis de derecho comparado. De los resultados vemos cuatro divisiones. Número uno, la diversidad, que América Latina posee una predominancia de culturas y lenguas indígenas bastante amplia. Existe un reconocimiento constitucional, definitivamente hay leyes, política pública, ¿no? Sin embargo, habría que analizar si realmente se cumple o no, ¿verdad? Porque la ley, yo les he mostrado la Constitución, qué bonito,
pero había que reflexionar si en nuestros países realmente se promueve o como tal todas las personas hablantes de lenguas indígenas puedan acceder a medios de comunicación, a salud, justicia, educación en su lengua materna, o muchos son discriminados. Habría que reflexionar, ¿no? Porque realmente es muy hermoso leer todo lo que les he comentado, ¿no? Que los estados reconocen, protegen, garantizan, pero habría que ver su cumplimiento, ¿no? Bajo un sistema de monitoreo. La oficialidad, que existe una oficialidad legislativamente hablando, legalmente hablando, existen leyes, dispositivos legales que reconocen expresamente. Hemos visto cuántas leyes hay. También habría que ver si se cumplen. Claro, de qué hay, pero habría que ver si realmente existe una eficacia y políticas públicas, ¿no? Existen acciones gubernamentales implementadas que muchas de ellas van alineadas con el Diseño Internacional de Lenguas Indígenas. Sin embargo, no existe un mero cumplimiento o en estricto senso no es que existe una diversidad, ¿no? Entonces, sí es muy importante mencionar esos aspectos porque de esta manera nos va a permitir a nosotros analizar. Ok, si el Estado no hace nada, ¿qué es lo que yo puedo hacer como individuo o en su defecto como organización, como sociedad? Es muy importante, ¿no? Claro, porque yo diría, ay, el Estado no hace nada. Claro, pero no solamente queda en el Estado. Es muy importante que también nosotros nos involucremos y podamos analizar y tratar de mitigar o suprimir todas estas discriminaciones, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, solamente como datos generales, en Argentina existen 15 lenguas indígenas. Como tal, en Argentina no existe un reconocimiento de la Constitución, pero sí existe un reconocimiento en constituciones provinciales. Por ejemplo, en la Constitución eh, me parece que es en algunas constituciones provinciales y hay unas leyes que reconocen el guaraní, el mocoví o el wichí, ¿verdad? Pero como tal en Argentina no hay un reconocimiento constitucional oficial, solamente hay en constituciones provinciales o en leyes provinciales. Por su parte, en Brasil se hablan más de 150 lenguas indígenas, están reconocidas en su constitución política federal y hay un inventario nacional de diversidad de lingüística como parte de su política pública. Entonces, a nivel de América Latina, Brasil es el país con mayor diversidad lingüística. Y dentro del gobierno de Lula, pues se han hecho muchos reconocimientos, ha habido mucha promoción en cuanto a territorio, en cuanto a costumbre y también en cuanto a promoción lingüística. Entonces, hay un avance, ¿no? Por otra parte, en Chile, por ejemplo, en Chile se hablan 7 lenguas indígenas. En Chile no hay un reconocimiento constitucional ni de pueblos indígenas ni de lenguas indígenas. Y al igual que Ecuador, en Chile hay un proyecto de ley sobre derechos lingüísticos de los pueblos originarios de Chile. Pues sin embargo, hasta la fecha se sigue luchando, ¿verdad? Se sigue luchando. Por ejemplo, tanto en Bolivia como en Chile, en Argentina y en Perú se habla el aymara, ¿no? El aymara es una lengua transfronteriza hablada en Perú, se habla en Argentina, se habla en Bolivia, se habla en Chile. Y el quechua, por ejemplo, es una lengua indígena transfronteriza también. El quechua se habla en Perú, se habla en Argentina, se habla en Bolivia, se habla en Chile, bueno, en Ecuador tenemos el quichua. No son algunas lenguas indígenas andinas transfronterizas. Y algunas lenguas indígenas amazónicas, puede ser, por ejemplo, el Eseja, que se habla en Bolivia, también el Eseja se habla en Perú, o el Matsés, por ejemplo, el Matsés se habla en Brasil, se habla en Perú, ¿no? También tenemos el Cucama se habla en Perú, también se habla en Colombia, me parece. Sí, y pues tenemos estas lenguas transfronterizas, ¿verdad? Un poco rasgos generales, ¿no? Les estoy mencionando, ¿no? Estas lenguas transfronterizas que son habladas a uno y el otro lado de las fronteras actuales como tal, ¿no? Es decir, que existe una división, una repartición de territorios indígenas, ¿no? O, por ejemplo, en México tenemos también algunas lenguas indígenas transfronterizas con Guatemala, ¿no? Por ejemplo, el maya cachiquel, que se habla, cachiquel con K, que se habla en México, en Chiapas, y el maya cachiquel, que se habla en Guatemala.
o los jacaltecos, que se habla en Guatemala, y los jacaltecos con K, que se habla en México, ¿no? Son algunas lenguas transfronterizas, ¿no? Entonces vemos que existen lenguas transfronterizas indígenas, amazónicas, andinas, que de igual manera se hablan y que las lenguas se han trasladado de un lugar a otro en las actuales fronteras nacionales por un tema de repartición y división de tierras indígenas. Y como sabemos, dentro de las características de los pueblos, existe este reconocimiento de conexión territorial con los pueblos y donde hay un territorio van a haber pueblos indígenas, muchos pueblos han migrado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Guatemala hubo un conflicto armado, ¿no? En los años ochenta y tantos, y ese conflicto armado guatemalteco hizo que muchos pueblos indígenas migraran a Chiapas, y por eso se han asentado algunas comunidades mayas y tienen similitud en estas lenguas o a viceversa, ¿no? También en Chiapas en el año 94 con el movimiento zapatista, ¿no? Entonces vemos que siempre han habido procesos en los cuales muchos pueblos se han trasladado, se han reubicado por un tema de guerras, conflictos bélicos o precisamente por un tema de división o repartición de tierras, por una mejora, etcétera, etcétera. Esto ha hecho que se hablen lenguas indígenas en un territorio o en otro, ¿no? Y que tengan procesos similares como tal de eh, socialización o adquisición de la lengua. Entonces vemos aquí, ¿no? Por ejemplo, otra lengua, el Bora, ¿no? Por ejemplo, el Bora se habla en Colombia, el Bora también se habla en Perú, ¿no? O el Secoya, ¿no? El Secoya y el Shuar se hablan en Ecuador, pero también se hablan en Perú. Solo que en Perú no se dice Shuar, sino Achuar. Ah, ¿vemos? Entonces, vemos aquí un poco, ¿no? Esta diferencia, ¿no? Entonces, sí es muy importante que nosotros sepamos esto, ¿verdad? Y pues un poco también este reconocimiento constitucional, este reconocimiento por parte de los pueblos indígenas, lenguas indígenas en las constituciones, habiendo hecho un análisis con respecto a ello. Vamos a terminar esta conferencia, yo voy a compartir mi pantalla y vamos a terminar con una actividad. Ya, muy bien. Yo les voy a hacer clic. Bueno, voy a hacer clic aquí y se los voy a compartir. Les voy a pedir, por favor, que ustedes ingresen a ese clic, a ese link, hagan clic y mediante una nota adhesiva pongan las conclusiones más relevantes para ustedes, ¿no? A ver, vamos a ver. Un momento, voy a compartir. A ver, un momento. Ya, ahora sí. Hagan clic. Ya pueden ingresar. Ajá, van a hacer clic aquí y ustedes van a agregar las principales conclusiones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué aprendimos hoy? Respeto a las lenguas. Respeto a las lenguas o tal vez el compromiso, ¿no? Por ejemplo, yo no soy hablante de una lengua indígena, mis abuelitos quechua hablantes, que paz descansen, me enseñaron algunas palabras en quechua, y mi abuelita antes de fallecer, que ella era quechua hablante de Apurímac, ella falleció en el año 2017, van a hacer clic aquí en nota adhesiva, y van a cambiar el colorcito, y van a escribir lo que aprendieron. Una vez más, clic en la nota adhesiva, y van a colocar, y van a pegar su, aquí en la nota adhesiva. Tienen que hacer clic aquí una vez más en la nota, hagan clic en la nota adhesiva y ustedes escriban su conclusión más relevante y van a, no sé si se pudieron. Ajá, no se puede, dice. Sí, acá por ejemplo, ¿no? Hoy día aprendimos, a ver, acá ya están haciendo, ¿no? Sí se puede, dicen por acá, claro, ¿no? Claro, es que, miren, ya están pudiendo ya. Enviar el link. Otra vez vamos a enviar el link. Vamos a leer todos los que hemos concluido. No, bueno, esto es una conferencia, mitad clase, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí Sandra nos dice respecto a aplicación a los pueblos indígenas, respecto a tratar. Bueno, Colombia, muy bien, saludos para Colombia, un país muy bonito, ¿no?
se habla mucho. A mí me gusta mucho hablar de Colombia por las 65 lenguas nativas, ¿no? Entonces, sí, la lengua nasa, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a leer, ¿no? Mientras que van poniendo todos los compañeros. Dice, hoy día, ¿qué aprendimos? Vamos a ver. Dispersión de las lenguas. Antes estaban concentradas en lugares específicos, ahora por la migración se encuentran transfronterizas. Eso reproduce en otros lugares. Así es, ¿no? Ya hemos visto, por ejemplo, el Aymara se habla en Bolivia, se habla en Perú, el quechua se habla en Argentina, se habla en Bolivia, se habla en Chile, se habla en Perú, ¿no? Entonces son lenguas transfronterizas. Vamos a ver. Ajá, muy bien. Acá dice respeto y jerarquizar las lenguas maternas por lo que son, por su valor cultural. Ecuador. Que existen leyes que amparan las lenguas, muy bien. Respeto a la diversidad cultural y lingüística, valorar la diversidad cultural del entorno. Las lenguas indígenas no son un sistema de comunicación, sino tienen una historia, muy bien. Respeto a los idiomas, derechos a usar el idioma en la cantidad de idiomas que se hablan, valorar las diferentes culturas, las lenguas, bueno, esto ya lo leí, revalorizar, identificación, las legislaciones sobre las lenguas nativas en América Latina. Y han visto que cambia la definición, por ejemplo, en Bolivia son las lenguas ancestrales, ¿no? En Perú son las lenguas indígenas originarias, en Colombia son las lenguas nativas, en México se hablan agrupaciones lingüísticas y en Guatemala se hablan, bueno, idiomas nacionales, ¿no? O sea, vemos. Wow, qué bonito. Nunca había tenido un salón tan grande, más de 200 alumnos. Bueno, pensé que iban a ser 30, no sé qué iban a ser muchos, pero bueno, vamos a leer. ¿Qué más? Dice revalorización, que hubo una ley, que hay una ley que exige un intérprete, ¿no? El derecho a vivir, la protección de una lengua y a la protección por parte del Estado, diversidad lingüística, ver que dos países reconocidos como plurinacionales, Ecuador y Bolivia, además de ver la Constitución, no, muy bien, qué bonito de verdad. Eso es algo muy interesante, ¿no? Muy bien. Bueno, aquí ya muchas gracias por sus participaciones. Ya voy a cambiar el enlace. Muchísimas gracias de verdad y ya para terminar, ¿dónde está Interpreter? A ver, aquí está. Bueno, estas precisamente han sido la conferencia del día de hoy. Este estudio yo lo llevo siguiendo el año 2020 y me ha permitido estar con las comunidades indígenas de Guatemala y México y bueno, y Perú. Y realmente a mí me apasiona muchísimo hablar de estos temas, me encanta el tema de culturas, de lenguas. Yo no soy indígena, pero realmente aprecio, valoro muchísimo quienes son, porque me han muchísimo, me han transmitido sus conocimientos a mis profesores de la Academia de las Lenguas Mayas en Guatemala, no específicamente también, y por supuesto mis abuelitos, que en paz descansen, personas quechohablantes de Apurímac, ¿no? Aquí en la sierra, en Perú. Ellos me enseñaron a fortalecer y revitalizar las lenguas. Ya para terminar esta reflexión que quiero dejarles es que es importante que nosotros como sociedad nos concienticemos sobre estos temas de lenguas. No permitamos que las lenguas se extingan, porque si se extingue una lengua, se extingue toda una historia, toda una nación y todo un pueblo. Se empobrece la humanidad y se muere el mundo. Y no permitamos eso. Seamos agentes de cambio y sigamos luchando y revitalizamos las lenguas indígenas desde nuestros corazones y también con buenas acciones para la sociedad. Muchas gracias. Bueno, entonces yo daría por concluida la conferencia del día de hoy. Voy a cerrar el Zoom. Muchísimas gracias. Ahí tienen mi contacto. Igual se los voy a pasar otra vez. Y cualquier duda, cualquier consulta me pueden hacer llegar. Yo igual en la institución les he compartido todos los materiales para que ustedes lo puedan tener, etcétera, etcétera. Y pues de esa manera, podamos seguir compartiendo conocimientos, ¿no? Que es lo más importante. Bueno, muchísimas gracias y pues yo me despido, que estén bien, sigamos celebrando el Día de las Lenguas Indígenas. Un fuerte abrazo les mando y pues sí, que estén bien. Tupanachiscama, Turicuna y Ñaicuna, nos vemos hasta que la vida nos vuelva a encontrar, mis hermanos, mis hermanas. Un abrazo.